La vacuna de Janssen recibe de nuevo el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Fue la propia farmacéutica la que paralizó los envíos por la aparición de trombos en un pequeño porcentaje de pacientes. La comunidad científica sigue sin tener dudas sobre la eficacia y la seguridad primero de AstraZeneca y ahora de Janssen. Los beneficios de ambas vacunas superan con mucho a los posibles efectos secundarios. Los gobiernos de la Unión tienen el permiso europeo y ahora son ellos los que tienen que decidir. La ventaja más destacada de la vacuna de Janssen es que se administra en una sola dosis y que se puede inyectar en todos los grupos de edad. El Ministerio de Sanidad está a la espera de lo que diga la farmacéutica para empezar a repartir las dosis por las comunidades autónomas. En este momento esta ministra está esperando que la compañía Janssen diga que levanta la recomendación de administrarse en Europa para irlas a recepcionar si es cuando salga de aquí de esta comparecencia ante todos ustedes. Por tanto, esta ministra está en disposición y preparada de recepcionar para proceder con carácter inmediato a la distribución con las comunidades autónomas. Buenas tardes. La Agencia Europea del Medicamento sí que vincula los trombos inusuales a la vacuna, pero reitera que los beneficios son mayores que los riesgos. También hemos conocido que Sanidad no cambiará el plan de vacunaciones y no aplazará la segunda dosis de Pfizer y Moderna. Daniel de la Fuente. Sí, la Comisión de Salud Pública rechaza dilatar esa segunda dosis de Pfizer y Moderna. De esta forma, los tiempos entre ambos pinchazos siguen igual, en 3 semanas para Pfizer y en 4 para Moderna. Y todo esto a pesar de que algunos expertos consultados nos aseguraban que esta estrategia podría ser eficaz. Mañana se lleva al Consejo Interterritorial esta decisión. Castilla y León continúa sufriendo los efectos de la despoblación y el año de la pandemia ha sido catastrófico también en este sentido. Se nota en los datos del padrón. La comunidad se queda por debajo de los 2.400.000 habitantes. La provincia de León es la más castigada. Roberto Núñez. De hecho, León acapara el 36% de la pérdida de población de toda la comunidad, con 5.003 habitantes menos. Todas las provincias vieron reducido su padrón, excepto Ávila, que lo aumentó en 254 personas. En total, la comunidad perdió en 2020 13.600 habitantes, la tercera peor autonomía, una tendencia que no es nueva. Pero hay una tendencia a lo largo de los años de bajada en número de habitantes en toda Castilla y León. CaixaBank se plantea el despido de más de 8.000 trabajadores tras la fusión de Bankia, 286 de ellos en Castilla y León. Supondrá el cierre de 1.500 oficinas, el 27% de la red total. La entidad justifica la medida en cuestiones productivas y organizativas. Para los sindicatos es una provocación y una falta de respeto. Sería el mayor ERE de la historia de la banca. Los sexólogos alertan del mal uso de la pornografía entre los jóvenes. Es cada vez más accesible y su consumo a edades tempranas puede llevar a distorsionar la realidad. Continúa la polémica con la Superliga Europea de Fútbol. La UEFA dobla su apuesta frente a la propuesta encabezada por el presidente del Real Madrid. Según publica Bloomberg, el organismo del fútbol prepara una nueva Champions con un grupo de inversión británico que aportaría entre 4.500 y 7.000 millones de euros. En cuanto al tiempo, mañana amaneceremos con menos precipitaciones, pero por la tarde se reactivarán. Las temperaturas seguirán siendo normales, sin frío a primera hora y sin calor por la tarde. La Agencia Europea del Medicamento ha dado a conocer el resultado de su informe sobre la vacuna de Janssen. Habla de un posible vínculo con el pequeño porcentaje de trombos aparecidos, pero autoriza su uso. Daniel de la Fuente. Sí, a pesar de esas conclusiones, sigue recomendando su uso y no pone un límite de edad para su administración, una resolución muy similar a la que vivíamos hace 2 semanas con AstraZeneca. Para este estudio se ha contado con los datos facilitados por Estados Unidos, donde se han vacunado unos 7 millones de personas con Janssen y apenas se han dado 8 casos graves de trombos. Todos ellos han ocurrido en mujeres menores de 60 años, pero aseguran que no se pueden establecer todavía factores de riesgo.
Pese a que la Agencia Europea del Medicamento ha confirmado una relación entre la vacuna de Janssen y los casos de trombos detectados en Estados Unidos, advierten de que se tratan de casos muy poco frecuentes. Janssen paralizó la entrega de dosis a Europa el pasado 13 de abril. Dijo hacerlo por precaución ante los 8 casos de trombos detectados entre los 7 millones de personas que ya habían recibido la vacuna. La hipótesis más plausible, como hemos visto también en la vacuna de AstraZeneca, es que sea una respuesta inmune que da lugar a un problema similar al que a veces se ve en pacientes tratados con heparina. De manera inmediata, España ponía en cuarentena las 300.000 dosis que había recibido. En el caso de Castilla y León le corresponden 3.700. La edad fijada en nuestro país para suministrarla es para el grupo comprendido entre los 70 y los 79 años, aunque la EMA no establece ningún límite de edad. Los beneficios de la vacuna son mucho mayores que los riesgos y la vacuna es efectiva para evitar la infección causada por la COVID. De hecho, se traduce en un dato ínfimo si comparamos el riesgo de sufrir trombos en otras circunstancias. Por ejemplo, cuando una persona se contagia de coronavirus, suele fumar regularmente o hace uso de la píldora anticonceptiva. El Ministerio de Sanidad quiere vacunar cuanto antes con Janssen. En este momento esta ministra está esperando que la compañía Janssen diga que levanta la recomendación de administrarse en Europa para irlas a recepcionar, si es cuando salga de aquí de esta comparecencia ante todos ustedes. Será mañana cuando Sanidad reparta las dosis y junto a las comunidades autónomas pongan la fecha en la que se comience a vacunar con esta vacuna. Son imágenes de Palencia. Hoy ha sido el turno para las personas de entre 80 y 84 años que han recibido la segunda dosis de Pfizer en el punto de vacunación masiva de Campos Góticos, que de nuevo abría sus puertas en la capital. Los palentinos han acudido en masa, ya que con este gesto terminan su ciclo de vacunación y están ya más cerca de esa deseada inmunidad. Se han vacunado 3 semanas después de recibir su primera dosis, algo que podría alargarse a partir de ahora. La Comisión de Salud ha debatido hoy sobre si espaciar más la primera y la segunda dosis, tanto de Pfizer como de Moderna. Daniel, volvemos contigo. ¿Hay alguna decisión ya al respecto? Pues los plazos se quedan como están porque la Comisión de Salud Pública ha rechazado alargar ese espacio de tiempo entre la primera y la segunda dosis de Pfizer y de Moderna, algo que recomendaban las farmacéuticas y la propia Agencia Europea del Medicamento. Hoy se llevó aquí encima de la mesa la posibilidad de ampliar ese espacio hasta las 6 u 8 semanas para así poder administrar la primera dosis a más personas, algo que finalmente se ha denegado. Esta decisión se llevará mañana al Consejo Interterritorial para que previsiblemente sea ratificada. La Comisión de Salud Pública rechaza dilatar la administración de la segunda dosis de Pfizer y Moderna en menores de 79 años. De esta forma se mantiene el calendario de vacunación con los plazos fijados hasta ahora, siguiendo los consejos de las propias farmacéuticas y la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, si una persona se vacuna con Pfizer, por ejemplo, hoy mismo, recibirá la segunda dosis el próximo 11 de mayo. En el caso de Moderna, si el primer pinchazo fuese hoy, el segundo será el 18 de mayo. Los expertos, sin embargo, defienden que espaciar las dosis podría ser eficaz. Espaciar de 3 y 4 semanas, como tienen actualmente estas compañías, hasta 8 semanas, puede ser viable desde el punto de vista inmunológico. Cualquiera de las vacunas ha demostrado efectividad frente a lo que la gente teme de la enfermedad, que es, en primer lugar, la muerte. Una primera decisión que deberá ratificar el Consejo Interterritorial. De ser así, el intervalo entre las 2 inyecciones de la pauta completa se mantendrá en los 21 días en el caso de Pfizer y los 28 días para la de Moderna. Y en cuanto a AstraZeneca, continúa la vacunación en Castilla y León. Ayer recibíamos 345.000 dosis de esta marca, aunque cabe la duda de si serán suficientes para el plan establecido. Por ejemplo, para Zamora iban 1.300. Solo ayer se pusieron 622, es decir, la mitad de esos viales previstos para esta semana. El objetivo es no detener la vacunación, como ocurrió la semana pasada en alguna provincia. Pablo Carretero. Sí, en principio la vacunación en Zamora no corre peligro. Aquí en el Teatro Ramos Carrión se está vacunando esta semana a aquellas personas nacidas en el año 58 o las del 57 y 56 que no pudieron vacunarse en las semanas anteriores. Concretamente, hoy se está poniendo la dosis
a aquellas personas que nacieron entre los meses de mayo y de agosto. Y sí, como decías, la delegación de la Junta recibió 1.300 dosis el pasado lunes y ese mismo día se vacunaron alrededor de 650 personas, que es prácticamente la mitad. A ese ritmo, durante estos 3 días de vacunación no se podría haber aguantado las vacunas, pero desde la delegación de la Junta aseguran que hay vacunas suficientes y que no va a ocurrir lo mismo que ocurrió en otras provincias, como por ejemplo en León o en Segovia. Una semana después de lo previsto por Pedro Sánchez, pero hoy España ya puede decir que tiene más vacunados que contagiados. Ya hay más personas con segunda dosis que positivos desde que comenzó la pandemia. Para Carolina Darias, la ministra, hemos llegado al punto de inflexión. La mejora de los datos tiene mucho que ver con las vacunas y con los equipos humanos que hay detrás, que empiezan muy temprano a trabajar. En los campos góticos lo tenemos todo preparado, todas las líneas, las enfermeras ya. Las líneas están distribuidas. Y las vacunas, bueno, pues ahora las recogen. Los equipos que viajarán con las vacunas llegan al centro de salud, no uno cualquiera, el que acoge las reuniones más importantes a día de hoy. Este es el centro del equipo COVID, donde planificamos diariamente la programación en función de las vacunas que nos van llegando. Se distribuyen los equipos en 3 rutas por la provincia palentina, pero antes queda una última parada. Ahora vais a Sanidad, me mandáis una foto del lote, como siempre. En Sanidad han estado descongelándose las vacunas, en este caso de Pfizer, hasta lograr la temperatura adecuada. Se descongela rapidito porque tiene poca cantidad, lo único que para poder trabajar con ella desde primera hora pues nos la descongelan el día anterior. En el trayecto garantizan que se mantenga. Entre 2 y 8 grados, porque como ya están descongeladas, así aguantan 5 días. En este caso es cortito y luego allí en el pabellón hay una nevera que es como pues las de casa o la que tienen aquí en Sanidad. Ahora ya han llegado las vacunas. Vamos a cargar, en cada mesa las vamos a repartir y cargamos 10 viales para el primer golpe, ¿vale? Y de cada vial se obtienen 6 dosis de vacuna. Todo listo para el objetivo final de este transporte, un pinchazo que salva vidas. España, al igual que el resto de países de Europa, demandan más dosis para aumentar el ritmo. Por ello, sorprende el anuncio que ha hecho esta mañana la portavoz del Ejecutivo. Nuestro país compartirá vacunas con América Latina lo antes que sea posible. Las incidencias derivadas del plan de vacunación, de las entregas de las diferentes empresas que tienen autorizada la vacuna, serán tenidas en cuenta a la hora de aplicar este compromiso, pero la voluntad del Gobierno de España es coordinar esta acción con la Unión Europea para poder compartir estas vacunas y que éstas puedan llegar lo antes posible. Y en la cumbre iberoamericana ha habido críticas de algunos países precisamente al programa de acceso global a las vacunas. Tanto el rey de España como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han estado presentes en el encuentro, han defendido un plan de internacionalización. Nuestro país desea desempeñar un papel de la mayor relevancia posible en el proceso de recuperación de Iberoamérica. Trabajando juntos, el sector exterior sin duda puede ser de nuevo el gran dinamizador económico que impulse la recuperación en ambos continentes. Una de las lecciones que España extrajo de la crisis financiera del año 2008 fue que no habrá recuperación si no hay un proceso de internacionalización de la actividad económica. Castilla y León ha perdido casi 14.000 habitantes en 2020. Los datos del Padrón nos dejan en muy mal lugar, como una de las peores comunidades del país en esta crisis poblacional. La provincia de León ha sido la más castigada. Roberto Núñez. 5.000 habitantes perdió León el año pasado, algo más de un tercio de los 13.600 en los que se redujo la población de Castilla y León. Le siguen a cierta distancia Salamanca con 2.300 y Zamora con 1.800 habitantes menos. Todas las provincias han perdido población, excepto Ávila. No en vano, Castilla y León es la tercera comunidad que más ha visto reducido su padrón en 2020, solo por detrás de la Comunidad de Madrid y de Cataluña. Castilla y León pierde población de nuevo. En 2020, más de 13.000 personas han dejado de estar inscritas en el padrón. Se sitúa en algo más de 2.300.000 habitantes. Esto sucede en el año de la pandemia, en el que casi 8.000 personas han perdido la vida por coronavirus en la comunidad. Muchos de esos datos debido a la pandemia que también nos ha afectado.
pero hay una tendencia a lo largo de los años de bajada en número de habitantes en toda Castilla y León. En España también desciende más de 100.000 personas. Es la primera vez en 4 años que baja esta cifra y se aleja de los 48 millones. De ellos, el 11% son extranjeros. Aumenta su número en 8 comunidades, también aquí. Es evidente que la situación que hemos vivido en el 2020 está afectando, lógicamente, al número de población. Castilla y León es la tercera comunidad que más censados pierde, solo por detrás de Madrid y Cataluña. Es un 0,57% menos. Por provincias, únicamente Ávila suma habitantes al padrón. Las otras restan, la que más, León, con 5.000 personas menos. Efectivamente, Ávila es la única provincia de Castilla y León que no ha perdido habitantes en el último año. Es más, ha ganado población, un 0,16%. Estos pueden ser los motivos. En Ávila, por simple cercanía con Madrid e incluso los trabajadores de ida y vuelta. En Ávila se puede dar la circunstancia que haya muchos trabajadores de ida y vuelta que no necesiten empadronarse en otra ciudad porque puedan ir y venir. Posiblemente el número de trabajadores que se haya trasladado a Madrid. Las que sí están atrayendo población a la comunidad son las universidades. Cada vez son más los estudiantes que quieren cursar sus estudios en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León. Aquí encuentran comodidades que no tienen en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Lorena es natural de Quito, en Ecuador, Gabriela, de La Paz, en Bolivia. El destino las unió en Ponferrada como alumnas del máster de Geoinformática para la gestión de recursos naturales, la formación más internacionalizada del campus del Bierzo. Me involucré en esto de ponerme a investigar dónde está León y después llegué a Ponferrada. Y bueno, mi motivación en sí era el máster y bueno, llegué acá que me ha encantado la ciudad. Yo aconsejo a todo el mundo que si tienen la oportunidad, que las hay, es cosa de buscarlas, que se arriesgue. Ambas son ya ingenieras geógrafas, un camino que está empezando a transitar Maura, natural de Viña del Mar, en Chile. Cursa el doble grado de Ingeniería Forestal y Ciencias Medioambientales. Siempre quise estudiar fuera del país y vi el doble grado que estaba en esta universidad. Y me encantó porque empecé a buscar así por internet imágenes de alrededor por aquí y me gustó. No se arrepienten de haber cruzado un océano para venirse a Ponferrada. La experiencia y la formación que reciben merece la pena. El máster está a la altura de cualquier otro máster internacional. O sea que al final el objetivo es internacionalizar mi educación y aprender. En total son 11 los alumnos extranjeros que estudian en este campus, que cerró la matrícula este curso con 601 alumnos. La reforma educativa de la ley CELA pretende que ningún alumno se quede atrás. El Gobierno quiere cambiar el currículo y enseñar a los alumnos lo esencial para su futuro. No es algo nuevo, hay centros que ya lo hacen. 40 profesores le han explicado hoy a la ministra su experiencia, entre ellos 2 de Castilla y León. En este encuentro el Ministerio ha planteado las cuestiones sobre las que quiere centrar el debate curricular. Nos guía, por tanto, la voluntad clara de transformación del currículo, pero necesitamos trasladar el enfoque competencial que proponemos a la práctica concreta. Proponemos 4 grandes cuestiones para el debate: las necesidades de los centros, el papel de la digitalización y la tecnología, la formación del profesorado, la autonomía y el trabajo en equipo. Y, por último, la reorganización de tiempos y espacios en las aulas. El huerto de este colegio es el mejor aula para aprender matemáticas. Tienen que ver que un invernadero tiene 3 dimensiones, a diferencia, por ejemplo, de un cuadro. Eso, si lo ven in situ, lo miden, lo observan, lo interiorizan y lo aprenden. Muchísimo mejor que en una hoja. Antes de plantar, los alumnos buscan en Internet información de los cultivos, escriben las fichas y después lo comparten en la nube. Los profesores llevan 5 años trabajando estas competencias clave para el futuro de sus alumnos. La primera, la competencia digital, a la hora de la investigación, la competencia lingüística, la competencia científica. Y cuando salen desarrollan otras competencias muy importantes, como la de aprender a aprender y sobre todo competencias cívicas y sociales. En este instituto de Soria también llevan camino avanzado en esta nueva forma de enseñanza aprovechando las tablets y ordenadores. Se interrelacionan todos los departamentos, donde se puedan romper esas barreras, las clases de matemáticas se puedan trabajar a la par que las clases de lengua.
Estos profesores esperan que la reforma del currículo se centre en el conocimiento esencial, sin olvidar que hay que ayudar a los alumnos a formarse como personas. No está previsto que se apruebe en el Pleno hasta la próxima semana, pero el teléfono de las gestorías ya suena con consultas sobre la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. Un impuesto que asociamos por defecto a las herencias, pero que tiene esa otra pata, la de las donaciones de dinero o propiedades en vida, donde se va a notar incluso más la rebaja fiscal. A esta gestoría ha acudido Consuelo. Venía a hacer una consulta sobre una donación. En concreto, unos 80.000 euros que quiere donar a su hija, y si lo hace hoy... Tenía que pagar 9.000 euros de impuestos. Porque aunque se suele pensar en herencias al hablar del impuesto de sucesiones y donaciones, lo cierto es que algo como que un padre ayude en vida económicamente a un hijo tiene un coste. Siempre hay que pagar por el impuesto de donaciones. Y eso no todo el mundo lo sabe. Tú donas, por lo tanto, no tienes que pagar nada porque ya a lo largo de tu vida has ido pagando muchos impuestos. Ese es el concepto que tiene la gente. Pero no es así, tal y como aquí recuerdan a diario. La sorpresa de ellos... De hecho, es un impuesto progresivo y no proporcional, y en función de lo que se done hay que pagar entre un 7,6 y un 34%. Eso de momento. Todavía no ha entrado en vigor la nueva ley y por lo tanto hay que pagar. Así responden a las llamadas tras el anuncio del presidente de la Junta anticipando la bonificación en unos días de este impuesto. No saben si hacerlo ya, esperar. Si esperan, pagarán solo por el 1%. Volvemos a Consuelo. Tampoco sabía que hubiera que pagar ese impuesto. Y por eso ahora... Estábamos un poquito a la espera de si cambiaba la ley o no. Cuando cambie, esos 9.000 euros que hoy tendría que pagar podrían reducirse incluso a menos de 100. Numerosas concentraciones en el día de hoy de repulsa y condena por el último crimen machista en Castilla y León, ocurrido en León, en todas las capitales de provincia y frente a la sede de la subdelegación y principales instituciones de la comunidad. También desde la sede de la presidencia de la Junta se han sumado a este minuto de silencio. En Salamanca ha comenzado el juicio por otro caso de violencia de género en el que la víctima afortunadamente consiguió salvar la vida a pesar de ser apuñalada en varias ocasiones por la que era su pareja. El agresor se enfrenta a una pena de 8 años de cárcel. Primera de las 3 sesiones previstas en este juicio por los hechos ocurridos en el año 2019 y que el fiscal ha calificado como tentativa de homicidio y por los que se piden 8 años de cárcel contra el presunto agresor. Ocurrieron en Fuenterroble de Salvatierra justo la noche en que la pareja había iniciado los trámites de divorcio después de un escenario opresivo relatado por la víctima de celos y continuas amenazas. Esa noche el hombre irrumpió en el dormitorio de la víctima con un cuchillo de grandes dimensiones y la apuñaló al menos 2 ocasiones. La joven de 22 años pudo defenderse, golpeó a su agresor con un móvil en la cabeza y pudo salir huyendo y refugiarse en casa de sus padres. El presunto agresor ha asegurado no recordar nada, aunque no ha negado los hechos, sí ha reconocido que aquella noche había ingerido abundante alcohol. Internet se ha convertido en el escenario más habitual para resolver dudas de todo tipo. En muchos casos, esas consultas tienen que ver con el sexo y, sobre todo, la gente demasiado joven cree que las soluciones pueden estar en la pornografía. Confundir la ficción con la realidad es uno de los errores más comunes. Ya no se descubre el sexo con las primeras tímidas experiencias. Internet es ahora la respuesta a las primeras preguntas, e Internet es pornografía. Hay que enseñar a los chavales a que tienen que preguntar y los chavales tienen que ver que tienen respuesta. El problema que sucede es que muchas veces preguntan, pero no hay nadie que les responda. A los 14 ya lo buscan y distorsiona su aprendizaje. En la adolescencia, la confusión entre realidad y ficción es habitual. Encuentran porno en el móvil desde los 8 años. Si determinadas prácticas violentas deberían gustarles, tanto practicarlas como recibirlas, porque están viendo que son los vídeos más populares. Dialogasex atiende a jóvenes que llegan con dudas, por ejemplo, sobre conductas violentas. Si yo lo que estoy viendo en la pornografía es que una mujer que es violada disfruta, después es frecuente que nos lleguen dudas como ¿se puede disfrutar de una violación? O ¿cómo sé si yo he sido violada por mi pareja? En la ficción pornográfica no hay preámbulos, ni deseo, ni mutuo acuerdo.
pasos imprescindibles en la realidad. Si a alguien no se lo está pasando bien o no está disfrutando, es una señal de alarma. Por eso es tan importante que además del consentimiento haya deseo, haya ganas. Los jóvenes que han empezado a acudir a esta oficina en busca de orientación tienen entre 18 y 25 años y aquí encuentran una herramienta muy valiosa, la educación sexual. Repunte de contagios este martes en Castilla y León. Los casos suben por encima de los 400, una cifra superior a la del pasado martes. Además, han fallecido 5 personas. Los hosteleros de Castilla y León han presentado ante la Junta un protocolo para que puedan reanudar de forma segura la celebración de grandes eventos como bodas o comuniones. Los empresarios exigirán listas de invitados cerradas y limitadas, así como test de antígenos o PCRs negativas a todos los asistentes. Y además de las medidas de seguridad, como la distancia, la mascarilla o los hidrogeles, en los restaurantes se van a instalar aparatos depuradores de aire. Con estas medidas comunes se busca dar seguridad a los clientes. Los hosteleros creen que este protocolo será pionero. Yo creo que es un protocolo que busca, digamos, la unión de todas las provincias y que un poco podamos utilizarlo todos, y no solamente todas las provincias. Yo creo que vamos a ser pioneros en España, con lo cual, si esto sigue adelante, veremos cómo el protocolo que se instala en Castilla y León será adaptado por distintas comunidades autónomas a lo largo de las próximas semanas. El toque de atención de Bruselas ha surtido efecto. El Gobierno va a pedir finalmente al PSOE y Unidas Podemos que retiren la reforma sobre la elección del Consejo General del Poder Judicial. Los dos partidos que forman el Ejecutivo pedían rebajar las mayorías que se exigen para elegir al órgano de los jueces. Podemos se opone, pero la retirada, que ya se da por hecha, supone una oportunidad para que vuelva el diálogo entre el Gobierno y el PP. Ya tenemos los grandes datos de la reestructuración de CaixaBank tras la fusión con Bankia y son realmente grandes. Será la mayor de la historia de la banca. El ERE solo ha sido superado por el de Telefónica de 1999 que afectó a 10.000 trabajadores. Cerrará una de cada 4 oficinas. CaixaBank ha planteado despedir a casi 8.300 trabajadores, un 18% de la plantilla, y cerrar 1.500 oficinas, un 27% del total. Lo justifican la existencia de duplicidades y sinergias tras la fusión con Bankia y en la situación del mercado. A los sindicatos les resulta inaceptable. Es una falta absoluta de respeto para toda la plantilla de CaixaBank, unas condiciones y unos números que con esos números y esas propuestas que están planteando son totalmente inasumibles. No podemos clasificar de otra manera como un insulto pues para toda la plantilla. La propuesta recoge 286 despidos para Castilla y León, con Segovia y Ávila a la cabeza y sin ninguna baja en Zamora. Las comunidades con mayores recortes son Madrid con 1.500 y Andalucía con 1.000. El banco también propone cambios en las condiciones laborales. Lo han planteado con despidos forzosos, porque como hablan de equilibrio generacional. Cerrará unas 600 oficinas de la red rural, cuyo concepto la entidad también quiere redefinir. En Ávila, Avilagro ha comunicado su decisión de devolver la subvención de 500.000 euros recibida de la Junta para poner en marcha la plataforma agroalimentaria. Lo hace ante el bloqueo planteado por el diálogo social y porque no quieren participar de enredos políticos ni cambalaches económicos. Dicen eso en una jornada en la que ya se sabía que el recurso presentado por COE Ávila, UGT y Comisiones Obreras en contra de que esta asociación liderara el proyecto había sido desestimado por la Junta. Aún así da un paso atrás. El Gobierno regional ha constituido esta mañana la primera de las 3 mesas en las que informará sobre los proyectos que se aprobarán para los nuevos fondos europeos. El presidente de la Junta ha presidido esta primera mesa, la empresarial, en la que han participado 22 empresarios a los que ha animado a ser el motor de los proyectos. La Junta espera recibir 5.000 millones que sirvan para ubicar polos industriales no solo en las grandes urbes, sino en todo el territorio. Los nuevos fondos del Gobierno de España para la memoria histórica permitirán afrontar en los próximos meses 35 proyectos de exhumación en Castilla y León. Aún así, quedarían al menos otras 150 fosas por abrir en la comunidad. El primer avance del mapa de fosas que está realizando la Universidad de Burgos registra más de 500.000 de lugares donde podría haber cuerpos de represaliados. Y hasta este momento tienen unas 520 fosas, digamos,
identificadas y localizadas. Teniendo en cuenta que me parece que en el inventario del Ministerio había 235, más estas 235 que ahora pues se pueden afrontar, digamos que hay ahí unas 150 fosas que habría que trabajar. Mientras, el Congreso de los Diputados ha continuado esta tarde con la tramitación del cambio normativo que hará que los animales dejen de ser considerados cosas. Únicamente Vox se ha mostrado en contra y sus argumentos han provocado el rechazo del resto de partidos. Una proposición de ley social delincuente que avanza en una sociedad decadente hacia una civilización bárbara, que deja al animal al pie de los caballos y al hombre lo sitúa en las puertas del corredor de la muerte. Dejen de disfrutar del dolor, dejen de disfrutar del maltrato animal. Lo que los negacionistas llaman consenso progre no es ni más ni menos que estar en el siglo XX, en el XXI. Si alguien aterrizara en un momento y viera una parte de este debate, de verdad que sentiría vergüenza. Una persona ha fallecido esta tarde en un garaje de la localidad burgalesa de Belorado, cuando un vehículo ha caído desde un elevador y ha impactado en el cuerpo de un hombre de 34 años. Nos vamos en directo hasta allí. Carla Martín, cuéntanos. El accidente se ha producido en una lonja donde los miembros del Club Automovilístico Los Ansiaos, al que pertenecía el fallecido, suelen reparar los vehículos. Eso es precisamente lo que estaba haciendo este joven de 34 años que ha perdido la vida cuando el vehículo ha caído sobre él. La familia lo ha encontrado pasadas las 5:30 de la tarde, pero los servicios de emergencias no han podido hacer nada por él. No han tardado tampoco en llegar al lugar amigos y miembros de este club tan conocido en el municipio y la provincia de Burgos. Muchas gracias, Carla. Estaremos en directo en Belorado a partir de las 9:30 en el programa Cuestión de Prioridades. Vamos con otros asuntos. Les hablamos ahora de Heredad de Urueña, que es ya la primera bodega de Castilla y León con la denominación de vino de pago tras su aprobación por parte de la Unión Europea. El vino de pago se produce fuera de las denominaciones de origen tradicionales y su calificación sirve para mantener y mejorar las cualidades de los vinos a lo largo del tiempo. En España no llegan a 20 las bodegas con esta calificación. Da lo mejor al mejor padre del mundo que se pregunta si está siendo el mejor padre. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Palabras como casi. ¿Por qué? Pues esperadme aquí un momentito, voy a romper ese récord. Son cosas que dice la gente que da lo mejor. Y ahora que sabemos lo importante que es la gente que da lo mejor, te diré cómo dan lo mejor algunos de ellos. Algunos dan lo mejor dando el mejor bienestar a sus animales para poder dar su mejor leche. Y algunos dan lo mejor comprometiéndose este año a envasar agua utilizando el 100% de plástico reciclado en todos sus formatos. Si dan una bebida vegetal, se asegurarán de que provenga de cultivos 100% locales. Y si venden café, se asegurarán de que el que lo compre haga un café que la gente cuando lo pruebe diga: este café es lo mejor. Este tipo de cosas hace la gente que da lo mejor. Cosas como el bifrutas que suele beber este chaval, hecho con ingredientes de origen 100% natural. Pero si hay algo que hacen los que dan lo mejor, es dudar de si todo lo que hacen es lo mejor que pueden dar. Porque esa es la única forma de poder darlo. Mañana se entregan los premios Castilla y León y desde las 11:30 les ofreceremos en directo un programa especial presentado por Jorge Francés con la retransmisión del acto, en el que, por cierto, no estará presente el socialista Luis Tudanca, a pesar de haber sido invitado. En su lugar irá la viceportavoz Virginia Barcones. También mañana nuestro informativo de las 2:30 se hará desde la iglesia de San Pedro, en Fromista, el lugar escogido por la Junta de Castilla y León para celebrar este año la ceremonia. El Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León ha comenzado hoy en Palencia con más de 20 actividades y 50 artistas de referencia internacional. Entre las propuestas, la exposición fotográfica de William Klein, Nueva York, 1954-55, un reflejo de una ciudad que nada tiene que ver con el ideal del sueño americano. Con estas imágenes les dejamos. Adiós. Bienvenidos a la capital del mundo. Ya lo era en los años 50 y William Klein la redescubre tras 8 años en Europa. Fotografías muy impactantes porque es una exposición con mucha potencia en realidad y nos demuestra que mirando la sociedad de cerca vemos realmente cuál es, ¿no? Y cómo funciona. Una sociedad que fotografía ignorando los convencionalismos. Este no es el New York de Sinatra. Aquí pesa una realidad cruel,
cruda. En la sociedad americana hay dos cosas fundamentales, los coches y las armas, y que finalmente, más de 60 años después, sigue siendo lo mismo. Ese espíritu transgresor le llevó incluso a hacer cine. Robert Frank, William Klein, Lee Friedlander, 3 fotógrafos americanos que se han situado en el umbral entre la fotografía y el cinema. Entre sus creaciones, la vida de Cassius Clay, en un documental. Ganó su primera cámara en una partida de póker. A través de su objetivo nos cuenta cómo el tópico del sueño americano se desvanece.